Mensajes de vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida. Bienvenidos. En un tiempo como este, no se nos puede olvidar. Cuando uno olvida lo que el Señor le dice, termina llorando amargamente. ¿Se acuerdan de Pedro? A Pedro le habló el Señor y a los otros discípulos: me va a acontecer esto, me van a entregar. No, Señor. Dijo: me van a negar todos. No, Señor. Y el Pedro, que era bien tremendo, le dijo: todos te pueden negar y yo nunca te negaré. Le dijo: Pedrito, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y él dijo que no, y se fue. Y miraba desde lejos y se le olvidó lo que el Señor le había dicho. Y cuando vio que le echaron mano al Señor y que lo iban allá a condenar y todo, y después de que lo había negado, porque le dijeron: tú estabas con... No, yo no. Que sí, que tu manera de hablar te descubre. Empezó a maldecir y ya después se acordó y dice que le dolió en su corazón y lloró, salió y lloró amargamente. Que nosotros no tengamos que llorar amargamente por no tener, hermanos, espíritu de obediencia, por ser oidores olvidadizos y todo eso. Por eso quiero que leamos una parte. Es dura, es fuerte esta parte que vamos a leer, pero si está en la palabra de Dios, es mejor conocerla y someternos a que Dios nos ayude a obedecerla. Entonces, diga conmigo: continuamos con los no de la palabra de Dios, porque castigo vendrá por no escuchar su voz. Iniciamos viendo algunos de los muchos no que dice Dios en su palabra. Y dijimos: si Dios dice no, sometámonos. No empecemos a pelear con Él. Señor, pero ¿por qué? Si es que esto, lo otro. No, si Él dijo no y nos cuesta obedecer, pidámosle al Señor su ayuda. Entonces, continuamos con los no de la palabra de Dios. No nos lo inventamos nosotros. Porque castigo vendrá por no escuchar su voz. Como lectura básica ya para entrar en este tema, vamos a leer todos Levítico 26, 14 al 25. Levítico 26, 14. Recuerde que Dios nos habló de obediencia y de santidad. Obediencia y santidad. Y como hoy vamos a continuar con los no, el domingo pasado vimos un no muy importante. No os conforméis a este siglo, lo vimos el domingo pasado. Y comprobamos por la palabra, ¿por qué no tenemos que conformarnos a este siglo? Porque es un siglo malo, un siglo perverso. Y el domingo quedó bien clarito para todos los que estudiamos, los que vinieron, y aún los que no vinieron porque estamos por radio, por televisión y por redes. Que no podemos conformarnos a este siglo. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces ese no quedó bien claro, que usted y yo vivimos en este mundo, pero no somos de aquí. Y no podemos amar a este mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Lo vimos. Y dijimos que íbamos a estudiar unos 5 o 6 no de los muchísimos que hay. Pues hoy continuamos con otro no, pero vamos a echar las bases entonces. Continuamos con los no de la palabra de Dios. Porque castigo vendrá. ¿Para quiénes? Para los que no saben obedecer su voz. Y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios nos bendice, pero también nos corrige, nos disciplina y nos azota. Entonces, ¿qué queremos? Entonces vamos a leer solamente la lectura de Levítico 26, 14 al 25. ¿Qué título tiene ahí? ¿No se oye nada o estoy sorda? Consecuencias de la desobediencia. ¿Qué quiere decir la palabra consecuencia? Resultado de la desobediencia, lo que le viene a una persona, hermanos, por tener oídos para oír y no oír, hacerse el loco, el bobo, el tonto, decir tal vez eso es para otro, pero yo no, por eso leímos al comienzo,
No nos confiemos de nosotros mismos, confiemos en el Señor. No nos justifiquemos, reconozcamos y obedezcamos. Consecuencias de la desobediencia. ¿Y qué es desobediencia? No hacer las cosas que Dios ordena. No hacer las cosas que Dios ordena. Leemos en voz fuerte. Pero si no oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, ojo, léalo, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos, atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Hasta ahí, qué tremendas cosas. Nos bastarían con esas. Pero como hay gente terca, hay gente, hermanos, dura de corazón, hay gente rebelde que se opone a Dios y piensa que le van a ganar a Dios. Dios dice no peque, siguen pecando. Dios dice no hagan esto, lo siguen haciendo. Piensan que van a ser más fuertes que Dios y no es así. Y por eso en este pasaje dice, bueno, si no me obedecen, si son oidores, si tienen en poco mi palabra y hacen lo que bien les parece, yo les voy a permitir esto, todo lo que acabamos de leer, duras cosas. Pero no para ahí, que es lo que me aterró y me aterra. Y dice, verso 18, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo, un hombre lleno del poder de Dios, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hermanos, ¿quién contra Dios y le vaya bien? No, hermanos, Dios no puede ser burlado. Y por eso les digo, hermanos, es mejor a las buenas. Es mejor a las buenas. Si Dios nos habla algo, hermanos, si Cristo no ha venido, vamos a ver un tema que es duro para todos. Yo ya pasé por esas. Y no es fácil, pero hay que hacerlo. Y sí se puede lograr con la ayuda del Señor. Sí se puede lograr. Porque, hermano, nos estamos preparando para entrar al reino de los cielos. ¿De qué sirve, hermano, tanto fandango aquí en la tierra? Mundanalidad, libertinaje y tantas cosas. Y el día que Dios nos llame, ¿al infierno todos? No, hermanos. Entonces, mira el verso 18. Dice, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Haré vuestro cielo como hierro, vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Quebrantaré su soberbia y vuestro orgullo. Haré vuestro cielo como hierro. Hay gente que dice, pastora, ¿qué pasa? Yo oro y parece que Dios no me oye. Yo esto, hago lo otro y mi situación no cambia. Y pastora, por aquí y por allí. Aquí estamos viendo. ¿Por qué leímos, hermano, la primera porción que espero que usted llegue a su casa y la estudie? Aquí solo la leemos. Allá en Proverbios 3:5 al 8. Fíjate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia. Honra al Señor. Sea sincero con Dios. Hasta los huesos van a recibir fortaleza. Hermano, es que Dios nos pone todo. ¿Lo tomamos o lo dejamos? Y aquí dice consecuencias. Y viene la primera consecuencia, lo que ya leímos. Dice que vendrá calentura, hermanos, habrá escasez en lo económico y todo eso. Y dice, y si aún con eso no les basta,
Jeremías dice, Señor, los castigaste y no les dolió. Siguieron haciendo lo mismo o aún peor. Pues aquí tienen la respuesta. Dice, si con esto primero no se corrigen, vendrá una segunda ola. ¿No tenemos que aprovechar este tiempo antes de que lleguen esos tiempos malos? Yo le estoy diciendo al Señor, digo, Padre, prepáranos. Ayúdanos a ser fieles, a corregirnos, Señor, a vivir en santidad. Prepara tu iglesia y llévanos. Y ahí sí, desata lo que tengas que desatar. Sí, yo se lo estoy pidiendo al Señor. Y los que se queden, porque muchos se van a quedar. ¿Sabe por qué se van a quedar? Porque han oído, han recibido consejo. Por aquí, por allí se les dice y no obedecen, no se santifican, no se corrigen. Entonces se van a quedar. Y viene la tribulación, la gran tribulación. Y tendrán muchos hermanos que pagar con sus propias vidas toda la desobediencia que tuvieron mientras estaban, hermanos, vivos aquí en esta tierra. Tremendo, hermanos. Y aquí, verso 18, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, haré vuestro cielo como hierro, vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Qué día vimos? Y el año pasado lo estudiamos con ustedes. Del pueblo, en el tiempo del profeta Ageo, trabajaban y trabajaban duro, sembraban y sembraban mucho, comían, se vestían, pero no quedaban satisfechos. Había una insatisfacción, hermanos, no había provisión suficiente a pesar de que trabajaban y sembraban. Y un día le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué nos está pasando esto? Y el Señor dijo, porque ustedes trabajan y trabajan en lo secular y van y vienen mientras mi casa está vacía. Dijo, por eso yo no ordeno bendición sobre vosotros. ¿Y qué nos dice ahora el Señor en este último tiempo? No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, y más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Nunca había estado tan cerca la venida del Señor y el rapto de la iglesia como en este tiempo. Hermano, ¿y qué están haciendo muchos? Gracias por los que estamos aquí. Hoy le acabé de decir a una hermana, en noches pasadas el Señor instó al pastor Edison a decir, hermanos, los que no puedan, por algún motivo ya, no puedan venir en la semana, ni en la mañana, ni en la noche, al menos consagren el día domingo para el Señor. Si los impíos, hermanos, que no lo toman para bien, ¿no creen ustedes que en un tiempo como este debemos, hermanos, ser agradecidos y consagrar al menos un domingo para el Señor? Todos los días son del Señor. Pero ya que un domingo no hay colegio, no hay universidad, no hay empresas abiertas, al menos oiga. Pero mucha gente se dejó coger de lo que dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Ya se acostumbraron a utilizar el tiempo para ellos. Ya se acostumbraron a utilizar, hermanos, la oportunidad como cualquier cosa. Si desdeñares mis mandatos, si no obedecieres, yo permitiré una primera reprensión, pero si no obedecen con esa, les castigaré 7 veces aún. Y va apretando y van viniendo los problemas más. Y aquí uno de esos dice, por más que se esfuercen, versículo 20, vuestra fuerza, léalo en voz fuerte, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, por más que se trabaje, por más que se siembre, por más que se ore para que se multiplique la bendición, para que se multipliquen las ventas, para que se multiplique la cosecha. Si es reprensión de Dios, no esperemos que acontezca, porque Dios, hermanos, es fiel y es justo. Y allá en el tiempo de Ageo, él les dijo, es por eso, porque ustedes se ocupan de lo material,
corren, van, vienen. Cada uno sale y se va para su propia casa, mientras mi casa está despierta, está desierta. ¿Qué tenemos que hacer? Obedezcan. Y dice que Zorobabel, el pueblo y todos obedecieron y volvieron a congregarse. Y ahí es donde el Señor dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y fue mayor que la primera, porque obedecieron, porque se corrigieron, porque hubo obediencia, porque hubo sujeción a la palabra, hermano. Y eso es lo que queremos, lo que estamos deseando. Y eso es lo que tiene que acontecer en Centro Misionero Bethesda. La gloria postrera será mayor que la primera. La gloria postrera será mayor que la primera. Y allí en Ageo la gente se corrigió, la gente volvió, la gente empezó a trabajar. Dice: el que no venía a la casa de Dios vino, el que no buscaba de Dios vino a buscar. Y vino el Espíritu Santo, vino la abundancia, vino la prosperidad. Y aquí nos está advirtiendo el Señor. Dice: si aún con la primera llamada de atención, con la primera plaga, con la primera, ay Señor, no se corrigen, vendrá una segunda. Esta segunda que estamos viendo. Y el verso 21, ¿qué dice el verso 21? Si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Verso 22, enviaré también sobre vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado, os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregidos, subraya esa palabra, corregidos. Que eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos corrijamos. Miren, no importa, hermano, los errores que usted y yo hayamos cometido, estemos cometiendo, pero tengamos esto presente: el día que Dios nos hable, nos enseñe, obedezcamos, tengamos un oído sensible, un corazón noble y un espíritu obediente para ser libres de todas estas cosas que vendrán. No seamos rebeldes, ni duros, ni tercos. Y aquí esto es duro y es palabra de Dios. Esto no es un invento, esto no es leer un periódico, una revista, no. Versículo 22. Enviaré también sobre vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos, destruyan vuestro ganado, os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fueres corregidos, sino que anduvieres conmigo en oposición. ¿Por qué seguimos viendo los no? Para no hacer las cosas, no ir en oposición y no hacer las cosas contrarias a lo que Dios dice. Sino que anduvieres conmigo en oposición. Verso 24. Yo también procederé en contra de vosotros, os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto. Y si buscares refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Y sigue diciendo, sino que no hay tiempo, usted lo termina de leer. Y mire lo que dice el verso 27. Y si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y sigue diciendo cosas tremendas. Levante su mano, levante su mano. ¿Qué le quiere decir a Dios? ¿Qué compromiso quiere hacer con Dios? Yo quedo libre de la sangre de cualquiera, porque no les estoy ocultando la palabra, porque no les estoy dando palabras halagüeñas de consuelitos ahí humanos. No, hermano, que para que usted venga y no se sienta mal. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, y el Señor dice: hábleles, exhórtelos, corrígelos, enséñalos, nadie te menosprecie. Eso es lo que tenemos que hacer los verdaderos siervos de Dios: enseñar la verdad, gústele a quien le guste, enseñar la verdad, hermanos, vivirla y ser ejemplo y testimonio. Y
espero que usted tenga un corazón sensible para Dios, porque yo no quiero estar aquí perdiendo el tiempo con nadie. No, no, no. Dios, hermano, nos ha puesto en este lugar, como nos dijo al comienzo, para levantar una viña que estaba arruinada, para levantar un pueblo que quiere buscar de Dios. Zacatamacay, aquí en el Centro Misionero del Norte, un pueblo, hermanos, que ha sufrido las herejías, un pueblo que ha sufrido la división, pero ya eso quedó atrás, porque vamos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vamos hacia adelante. Toca las vidas, Señor. Siembra esta palabra en cada corazón, Señor. Siembra esta palabra en cada corazón, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Esas dos partes que ya leímos como base de nuestro estudio, les pongo de tarea volverlo a leer usted despacio allá en su casa y orar sobre eso para que seamos guardados. Dígale: Señor, dame un oído sensible, que yo sepa oír, obedecer, poner en práctica la palabra. Yo no quiero que todo esto que acabamos de leer venga sobre mí, sobre mi familia, sobre mi economía, por la rebeldía, por el orgullo, por la vanagloria, por la desobediencia. Entonces, ahora sí, diga conmigo: cuando Dios me diga no, yo tengo que obedecer, porque Él me quiere librar de lo que va a acontecer. Ese fue el lema del domingo, y vimos un no. Hoy vamos a ver otro no. El domingo vimos algo de lo mucho que va a acontecer, y lo vimos allá en Pedro, de que, hermanos, esto que hay se acabará, se quemará, y dice: puesto que estas cosas tienen que ser acabadas, ¿cómo no vamos nosotros a andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo eso lo vimos, lo que va a acontecer. Ahorita vamos a ver otra de las muchas cosas que ya están aconteciendo y que van a seguir aconteciendo, y por eso vamos a seguir estudiando los no. Cuando Dios me diga no, yo tengo que obedecer, porque Él me quiere librar de lo que va a acontecer. Vamos a leer todos algo de lo mucho que va a acontecer. Segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. Póngale cuidado. Aquí no hablamos, hermanos, cosas halagüeñas para endulzarte el oído y para que salga usted diciendo: ay, la pastora es puro amor y no sé qué. No, tenemos que hablar la verdad, tenemos que aprender la verdad. Pablo dice: yo no predico por agradarle a los hombres ni a las personas. Si yo predicara por darle gusto a ustedes, no sería sierva de Dios. Hoy en día muchos predican, ay, para que digan que el pastor sí es buena gente, que la pastora es un amor y que no sé qué, porque no les dicen la verdad, porque les alcahuetean el pecado, y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. No, hermanos, aquí no vamos, que Dios nos guarde, y no vamos a vivir de esa manera. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad. Estamos en un tiempo final, hermanos, y si no nos preparamos. Entonces, cuando Dios me diga no, yo tengo que obedecer, porque Él me quiere librar de lo que va a acontecer. Y aquí encontramos algo de lo mucho que va a acontecer, y Él nos quiere librar de eso. Por eso el siguiente no que vamos a estudiar. Leemos segunda a los tesalonicenses, capítulo 2. Lee el título en voz fuerte: manifestación del hombre de pecado. Y lo leemos despacio y en voz fuerte para que usted lo entienda. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, ojo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No se le olvide. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Cuidado con el verso 11 y 12. Por Dios, aquí hay una sentencia tremenda. Dice, les di la oportunidad de escuchar la verdad, de aprender la verdad, de obedecer la verdad. Y como muchos no quieren, yo voy a permitir un espíritu de mentira, un espíritu de error, para que le crean a la mentira, ya que no quisieron creer a la verdad. Y aquí no es de culpar al diablo, es de parte de Dios que viene eso. Dice, les di la oportunidad de corregirse, no quisieron, lo que leímos allá en Deuteronomio, en Levítico. Primer llamado de atención, segundo, tercero, cuarto, quinto, dice, no quisieron. Pero aquí ya estamos, hermanos, en el Nuevo Testamento. Y dice, les di la oportunidad y les advertí de no dejarse engañar. Aunque vean milagros, aunque vean señales, aunque vean por todas partes. Dice, muchas de esas señales y prodigios son mentirosos. Porque estamos en el último tiempo donde habrán profetas, maestros, pastores, hermanos falsos para engañar, si le fuera posible, a los escogidos del Señor. Mira, ¿por qué les digo que tengamos cuidado? El verso 11 y 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ah, bueno, no quisieron corregirse, no quisieron obedecer, no quisieron enderezarse, no quisieron dar fruto. Ah, bueno, en Deuteronomio dice, no quisieron servirle a Dios, le servirán al diablo. Ahí lo dice la Biblia. Estamos en un tiempo final de decisión. O somos o no somos. Y esto es tremendo. Por eso Dios, no el diablo, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Les dio la oportunidad al Señor de creer en la verdad? Sí. Y no se les dio la gana. No quisieron. Entonces van a seguir a los herejes, van a seguir a los falsos, para que sean condenados, bien condenados, ya que no quisieron obedecer a la verdad. Levante su mano y ore por usted mismo. Esto es serio, hermano, porque estamos en el último tiempo. Que nos toca corregirnos, nos toca corregirnos. Que nos toca vivir en santidad, nos toca vivir en santidad. Si no queremos, hermanos, quedarnos por fuera. Que nos toca corregirnos, sí. Que hay que enderezar las cosas, sí. Que hay que renunciar a todo aquello que nos lleve al infierno, hermanos, sí. Así nos digan fanáticos, así nos digan religiosos, así nos digan lo que sea, pero toca hacerlo, no hay de otra. Si es que queremos entrar al reino de los cielos, no hay de otra. Vuelva a decir conmigo y vamos a desarrollar el próximo no. Cuando Dios me diga no, yo tengo que obedecer.
porque Él me quiere librar de lo que va a acontecer. Ya vimos en la lectura algo de lo mucho que va a acontecer, y de eso nos quiere librar el Señor. Bueno, entonces vamos a ver nuestro segundo no en este día. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos, hermanos, en Romanos 6, 12 y 13. Y si Dios dice no, póngale cuidado. No metamos la cabeza, no seamos tercos. Romanos capítulo 6, verso 12. 6, 12. ¿Cómo comienza la palabra? ¿Con un qué? ¿Con un no? Con un no. ¿Y qué hay que hacer cuando Dios nos diga no? Obedecer. Así no nos guste el no que Dios nos hable. Así no nos guste, porque nuestro cuerpo y nuestra carne están acostumbrados a otra cosa. Pero cuando Dios nos diga no, yo tengo que obedecer, porque Dios nos quiere librar de lo que va a acontecer. El domingo de pronto vamos a leer, váyala leyendo esta semana, las copas de la ira de Dios. Qué tremendo es eso en Apocalipsis. Y Dios nos quiere librar. Yo digo, ya el que se quede, hermanos, ya el que no quiere obedecer y tenga que pasar por todo eso, culpa de Dios no, culpa de uno mismo, porque Dios nos está advirtiendo y nos está enseñando y claramente nos está diciendo las cosas. Vamos a ver este segundo no, y es para todos, porque ¿qué dice este no? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hasta ahí miremos un momentico. No reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Digo que es para todos, porque todos tenemos cuerpo. ¿O hay aquí algún espíritu nomás? ¿No? El ser humano estamos formados por espíritu, alma y cuerpo. Y aquí nos va a hablar el Señor específicamente de este cuerpo, del que usted tiene y del que yo tengo. No reine, no prestemos, como dice ahí. No reine en ese cuerpo que tú tienes, sea joven, sea viejito, sea arrugadito, sea espléndido, no reine. Y si Dios dice no, es no. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, de modo que le demos gusto, de modo que resultemos haciendo lo que la carne nos insta a hacer. Leemos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No podemos permitir el pecado en este cuerpo mortal. ¿Por qué mortal? Porque un día vamos a morir. El cuerpo va al polvo porque del polvo fue tomado, pero el espíritu va a Dios a darle cuenta de lo que hicimos en este cuerpo. Así es que si hay alguien todavía que se atreve a decir, no te metas en mi vida, yo hago con mi vida lo que se me venga en gana, pues hágalo y pague consecuencias. ¿Qué dice Apocalipsis en el último ya capítulo? El que es inmundo, si se le da la gana de seguir siendo inmundo, séalo. Consecuencias tendrá que pagar y en el infierno se tendrá que quemar para siempre, porque allá no es un ratico como dicen los católicos, que en el purgatorio un ratico y se quema un poquito y después lo sacan y lo mandan para el cielo. El que murió en pecado y se va para el infierno. Ya no hay oportunidad después de muerta la persona. Ahorita sí hay oportunidad. Una persona puede haber cometido o estar cometiendo lo que sea,
Pero si reconoce, si se arrepiente, si se corrige, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero hay de aquel que Dios le da la oportunidad de creer a la verdad y no la quiere creer. Le vendrá un espíritu de mentira para que peque, para que haga cosas tremendas y sea condenado, bien condenado. Entonces, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué te pide ese cuerpo? ¿Qué te pide ese cuerpo? ¿A cuántos las pasiones de la carne y de los deseos los tienen esclavizados? A muchos todavía. A muchos todavía. ¿El cuerpo les insta a fornicar? Fornican. El cuerpo y las pasiones del mundo y de la carne y los amigos les instan a parrandear, a emborracharse, a fumar, a fornicar, a lo que sea, y lo hacen. Pues les quiero contar algo, de que ese cuerpo que tú tienes y este cuerpo que yo tengo no nos pertenece ya a nosotros. Le pertenece a Dios, que dio a su Hijo Jesucristo para morir por cada uno de nosotros. Hemos sido comprados por Él. Y usted y yo no podemos hacer lo que se nos venga en gana con lo que no es de nosotros. Uno no puede hacer lo que se le venga en gana con lo que no es de uno. Y la Biblia, ahorita lo vamos a leer, aunque no alcancemos a estudiar, pero lo vamos a ver, que lo que usted tiene, hermano, lo que está cubriendo esos huesitos, hermano, todo lo que usted es, no le conviene a usted. Así es que no piense en seguir diciendo, yo hago con mi vida, yo voy donde se me antoje, me pongo lo que quiera, yo me emborracho, yo me tatúo, y hermano, está viendo uno hoy cristianos llenos de tatuajes, cuando la Biblia dice, no haráis rasguño en vuestro cuerpo, no se tatuaréis. ¿Y cuántos cristianos? Hasta pastores. Por eso el infierno va a estar lleno de gente, no que no conocieron al Señor, que lo conocieron, pero no le obedecieron. Cuando Dios dice no, es no, así me guste. Pero si Dios dice no, es no. Hermanos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros. Todos sabemos los miembros que tenemos, ¿verdad? Bueno, las partes de nuestro cuerpo. Presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo el pecado, sino bajo la gracia de Dios. Ahí está, no hay excusas. Por eso lo que una persona cometió, usted, yo y cualquier persona, lo que cometimos antes de ser cristianos, el Señor ni se acuerda de eso. Eso lo borró la sangre de Cristo. Que mató, que robó, que fornicó, que abortó, que lo que sea, hermano, eso quedó en el pasado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso dice la palabra. Que el pecado no se enseñoree. Que llegan tentaciones, sí, a todos. Al Señor Jesucristo se le presentaron tentaciones. Él fue tentado en todo, pero no cayó en ninguna. A usted y a mí como cristianos se nos presentan tentaciones, sí. Pero el pecado no es que se nos presenten, el pecado es admitirlas, caer en ellas, consentirlas. Levante su mano, vamos a estudiar este tema. No prestar el cuerpo para el pecado. No permitir que reine en nuestro cuerpo. No estamos hablando de otras cosas, del cuerpo, algo natural, algo humano. Pero dice, no presten el cuerpo.
¿Por qué? Porque el cuerpo, hermanos, no es nuestro, el cuerpo es de Dios, el cuerpo es de Dios. Él lo rescató, lo compró con su propia sangre. Ya no somos de nosotros mismos, somos de aquel que nos llamó por soldado. Primera los Corintios 6, 12 al 20. La mayoría de estas citas bíblicas vamos a leerlas, porque no necesitan explicación alguna, puesto que ya Dios nos ha hablado claramente. Primera los Corintios, capítulo 6, del 12 al 20. Hay un título que usted y yo lo debemos grabar en el corazón. No pensar en los demás, sino en nosotros mismos. Título de Primera los Corintios 6, 12. ¿Qué dice? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Por eso, empecemos desde nuestra manera de vestir. ¿Estamos glorificando a Dios con lo que nos ponemos? ¿O estamos provocando al pecado? ¿Estamos incitando al pecado? ¿Estamos, hermanos, promocionando lo que ya se vendió? Yo siempre les digo, el que no tenga que vender no tiene que anunciar. Claro, sí. El que no tenga que vender no tiene que anunciar. Anunciar es vender. ¿Cuántas personas, señoritas, ve uno? Unos descotes, unas minifaldas, hermanos, unas cosas apretadas que provocan. Mire, yo no, si me quieren juzgar por eso, pero cuando salen muchas mujeres a decir, es que me irrespetaron, es que no sé qué, yo digo, ¿y cómo iba vestida? ¿Y cómo es? Uno mismo incita las cosas. Uno mismo le da lugar al diablo con su manera de hacer, de caminar. La Biblia dice que hay unas que caminan haciendo son con las caderas y con los pies. Es que la Biblia dice eso. ¿Por qué digo que nuestra manera de vestir? Porque la Biblia nos enseña cómo debe vestir la mujer, cómo debe vestir el hombre. Y la Biblia dice que debemos vestir con pudor, con modestia, con honor. Hermano, pero si tenemos en poco la palabra, paguen consecuencias. Sí, paguen consecuencias. Porque ya vimos que la desobediencia trae consecuencias. Entonces dice aquí, el título, léalo a ver qué dice ahí. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. No estamos hablando de lo de dentro, estamos hablando de lo de afuera. Glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Leemos. Póngale cuidado, ahí está la explicación. Es que, hermanos, de verdad que la palabra es tan clara. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer, sí, si se me da la gana hacer, pero ya como hijos o hijas de Dios que somos, no nos convienen muchas cosas. Cuando no éramos cristianos, hacíamos lo que se nos daba la gana, íbamos donde queríamos, hermanos, nos vestíamos de la manera o escandalosa o lo que fuera. No éramos cristianos, pero ahora somos del que nos compró, del que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, del que se fue a preparar lugar para venir y tomarnos y llevarnos allá donde Él está para que nosotros también estemos. Pero nada sucio entrará al reino de los cielos, solamente aquel que hace la voluntad de nuestro Padre. No nos engañemos. A una de las iglesias de Apocalipsis la llaman la iglesia moribunda, la de Sardis, y dice: porque tú dices que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice, ya la mayoría de cosas se murieron. Hay unas poquiticas todavía medio vivitas, pero también están para morir. Esa es la condición, me decía el Señor. Esa es la condición de muchos cristianos hoy en día. Dicen ser cristianos, pero ¿qué clase de cristianos? Libertinos, mentirosos, engañadores, pecadores, injustos, ladrones, engañadores. Dios nos guarde. Leemos.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo. ¿Cuántos tenemos cuerpo? Ah, bueno. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. ¿No sabéis? ¿Ya se nos olvidó que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ¿de quién son? O sea que usted y yo somos de Él por dentro y por fuera. Somos de Él por dentro y por fuera. Entonces no podemos ni pensar, ni hacer, ni vestir, ni ir a donde se nos dé la gana. El Señor le dijo a Pedro: Pedro, cuando tú eras más joven, que yo no te había rescatado ni nada, tú ibas y hacías lo que querías, pero ahora otro es el que te ciñe. Piense eso para usted también. Cuando no éramos de Cristo, todo era normal, todo se podía hacer, pero ahora, cuidadito, un poquitico de levadura leuda toda la masa. Un poquitico de levadura leuda toda la masa. Primera de Pedro 2, 11 y 12. Es palabra, no es periódico ni revista. Así es que, hermano, si se pone bravito o bravita, póngase con el Señor. Sí, aquí está escrito. Póngase bravo con el Señor. Y si dice, no, el domingo no vengo, pues aguántese la juetera del Señor. No hay de otra, hermano. El Señor nos quiere librar de lo que viene. Nos quiere preparar para que no nos quedemos a la tribulación y a la gran tribulación. Para que no nos impacten las otras plagas que vienen. Para eso nos está preparando. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Lean el título, que ese está lindo. ¿Cuántos son siervos de Dios? Aquí no dice vivan como los demás viven. No dice vivan como mundanos. No, ¿cómo tenemos que vivir? Como lo que somos, siervos de Dios. Y el siervo de Dios no vive como el mundano vive. Aunque estemos en el mundo, no hacemos lo que los mundanos hacen. Estamos puestos en medio del mundo, en medio de una generación mala y perversa, no para que hagamos lo mismo que ellos, para resplandecer en medio de ellos. Pero si usted es lo mismo, ¿qué diferencia hay? Y lamentablemente hoy en día se pueden colocar 10 mundanos y 10 cristianos y no se sabe quién es quién. Y a veces son como más recataditos los impíos que los cristianos. Qué tristeza es eso. Que estemos pisoteando con nuestro testimonio, que estemos pisoteando las cosas de Dios con nuestra mala manera de portarnos. Si alguien se pierde, escúchenme bien eso, si alguien se pierde por un mal testimonio suyo o mío o de cualquiera, esa vida se va a condenar, pero esa vida nos la va a reclamar a nosotros el Señor.
¿Con qué le respondemos? Cuidado. Leemos. Versículo 11. Primera de Pedro 2:11. Vivir como siervos de Dios. Que Dios nos ayude. Y que ustedes, hermanos, y yo nos esforcemos cada día por ser mejores. Como les digo, no importa lo que hasta aquí hayamos cometido. Hoy le vamos a pedir perdón al Señor. Pero vamos a comprometernos a irnos corrigiendo y a ser mejores cada día. Leemos. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar ¿qué tienen que ver los impíos en nosotros? Buenas obras, un testimonio intachable, un testimonio correcto, que nada malo tengan que decir de nosotros. Y si algo dicen mintiendo, Dios se encargará de corregirlos. Pero no le demos lugar. Dice aquí, y es muy importante entender esto, dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿Qué es abstenerse uno de algo? Que aunque tenga la oportunidad, no lo voy a hacer. Por eso el ayuno se llama abstención. Cuando usted dice voy a entrar en ayuno, mire, le pueden traer torta, que es lo más rico, le pueden traer las cosas que a usted le gusten, pero como usted está en ayuno, que se llama abstinencia, abstención, ¿qué hace usted? No lo come. Así dice en cuanto a los deseos, en cuanto a las pasiones, en cuanto a las invitaciones, en cuanto a las oportunidades de pecar. Si tú eres siervo de Dios, tú no puedes caer en esto. Todo me es lícito, pero no me conviene, porque yo ya no soy del mundo, yo soy hijo del Dios Altísimo. No puedo cometer eso, aunque nos guste, aunque nos atraiga. Por eso les decía que hay que pedirle ayuda al Señor. Por eso vimos allá en Romanos, dice que el que levantó de los muertos a Jesús nos ayudará a nosotros para obtener victoria y bendición en toda situación. Ni usted ni yo le podemos salir al Señor: ay, Señor, fue que no pude dejar esto, fue que me dominó esto. Dice: ¿y por qué no me pediste ayuda si yo te dije que me clamaras? Yo estaba dispuesto. No, Señor, fue que el diablo. ¿Cuál diablo? Él no nos puede obligar a nada. Por eso dice, y comenzamos, no prestar el cuerpo. Sí, Satanás anda alrededor, tiende trampas, provoca por aquí, por allí, pero ya depende de quién, de nosotros. Mensajes de vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida. Bienvenidos.